Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Hemos estado estudiando con la ayuda de Dios algunas de las parábolas del Nuevo Testamento y las hemos estado estudiando, hermanos, entendiendo que la Biblia es un solo libro, aunque entendemos también que fue escrito por muchas personas en diferentes épocas, pero entendemos que es un solo libro porque es de un solo autor. Dios mismo es el autor y Él inspiró a hombres a través de su Espíritu Santo para que escribieran su mensaje. Y el mensaje, hermanos, que Dios nos da está completo y tiene un solo significado, el que Dios mismo quiso transmitir. Y nosotros, hermanos, no tenemos los derechos de autor, no tenemos permiso del autor para cambiar el mensaje, ni mucho menos para cambiar el significado. Los pasajes bíblicos, hermanos, pueden tener varias aplicaciones, pero nada más un significado, el significado que Dios tuvo en su mente cuando inspiró su mensaje. Y la parábola, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, que es la de los obreros de la viña, como cada texto de la Biblia, tiene un significado nada más. Y posiblemente tiene varias aplicaciones. La que veremos el día de hoy es la de la doctrina de la elección y la soberanía de Dios. Y esta doctrina, hermanos, es muy difícil de entender, o más bien, no es que sea difícil de entender, sino que es difícil de aceptar, porque implica que tenemos que dejar de lado nuestro orgullo y la confianza que tenemos en lo que nosotros hacemos bien o lo que dejamos de hacer que está mal, y dejar todo eso a un lado para reconocer que Dios nos regala en su misericordia el poder para creer y para aceptar a su Hijo Jesucristo, y que es nada más por su misericordia, hermanos, que no es por nada que nosotros hayamos hecho. Y eso es lo que vamos a ver en esta parábola. Pero antes de empezar, hermanos, a leer en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, vamos a orar para que Dios nos ayude a estudiar su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites la vida hasta este momento, porque tú nos has cuidado y has dirigido nuestra vida, Señor, para que este tiempo lo podamos destinar para alimentarnos de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque tenemos tu mensaje completo, tu revelación completa, que la encontramos en la Biblia. Gracias porque tú la has cuidado a través de los años para que siga íntegra a tu mensaje y a tu significado. Señor, te pedimos que este alimento espiritual que tendremos en este momento sea recibido, Señor, en una tierra buena, que no solo lo reciba con gusto en este momento, sino que además pueda dar fruto y lo podamos aplicar, Señor, y te glorifiquemos con cada palabra, con cada acción, con cada pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios: El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña, y convino con ellos que les pagaría el salario de un día, y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió, y vio en la plaza a otros hombres que estaban desocupados, y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: Es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Y cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca.
Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete. Y si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hermanos, cuando estudiamos la doctrina de la elección soberana de Dios, tenemos que hablar de palabras como justicia, como gracia y como mérito. Y como muchas palabras que tenemos en nuestro lenguaje, hermanos, estas palabras también han cambiado su significado con el tiempo. Por ejemplo, la palabra justicia es muy relativa. En la actualidad se confunde con la palabra igualdad o con lo que busca el movimiento de justicia social. Por ejemplo, hermanos, si estamos en una universidad donde hay estudiantes, donde hay médicos que están estudiando para tener una especialidad médica y su maestro universitario les aplica un examen final y resulta que son 10 médicos que están postulándose para una especialidad y 5 de ellos estudian, consultan, se documentan, se preparan para su examen final, pero otros 5 no se preparan, no toman tiempo, no dedican tiempo y esfuerzo y dedicación para investigar, para prepararse para su examen. Y entonces dan los resultados y todos tienen un 7 de calificación, todos pasaron, todos tienen 7. Bueno, resulta que este maestro aplicó lo que en su concepto era justicia social, era igualdad. Entonces tuvo 5 alumnos que sacaron 10 y tuvo 5 alumnos que sacaron 5 y él distribuyó la riqueza de esos resultados para que todos tuvieran la misma calificación. Ahora, hermanos, podemos pensar que el profesor fue misericordioso con unos, pero fue injusto con otros. Y cuando nosotros, hermanos, comparamos este ejemplo contra lo que la Biblia nos dice de la justicia, entendemos nuestro error en el concepto de la justicia. Entendemos, hermanos, que nuestro concepto de justicia no es bíblico y está afectado por la sociedad y por la cultura en la que vivimos. Y es que este maestro universitario, hermanos, sí fue injusto con los alumnos de 10, pero Dios nunca, hermanos, es injusto, como vamos a ver en esta parábola. En la parábola, hermanos, nuestro Señor Jesús nos presenta a un dueño de un viñedo y en la actualidad tener un viñedo es un negocio de alto riesgo y la parte más riesgosa y la parte más importante del proceso es la recolección de las uvas. Y en esta parábola, hermanos, las uvas están listas para ser recolectadas y el dueño va a la plaza de la ciudad, va a buscar trabajadores, va a buscar personas desempleadas con disponibilidad inmediata para ir a trabajar. Y él llega muy temprano a la plaza y encuentra ahí a un grupo de hombres que también llegaron muy temprano y les explica el trabajo y les dice que les va a pagar el salario de un día, que en aquel tiempo era de un denario, y ellos aceptan y los contrata. Y ellos se van a trabajar, hermanos, y ese debió de haber sido un día excelente para ellos, porque al inicio, en la mañana, muy temprano, ellos estaban desempleados, pero ahora ellos tienen un trabajo que les va a dar el sustento para ese día. Y durante el día, hermanos, el dueño como que ve el avance y ve que va a necesitar más trabajadores para terminar la tarea y regresa varias veces a la plaza y todas las veces que fue encontró más hombres esperando una oportunidad de trabajo y el dueño los contrata, aunque a ellos no les dice cuánto les va a pagar, solo les dice que les va a pagar lo justo. Y cuando llega la hora de terminar la jornada de trabajo, hermanos, el dueño le dice a su mayordomo que les pague a los trabajadores, pero que empiece por el último grupo y que termine con el primer grupo, y que les dé a todos el mismo pago, el pago completo por un día. Y los primeros trabajadores, hermanos,
Los que están ahí desde la mañana, ellos están enojados. Ellos le están diciendo, nos vas a pagar lo mismo que a los últimos. Ellos nada más trabajaron 1 hora y nosotros estamos cansados. Trabajamos todo el día, estuvimos bajo el sol recolectando tus uvas. Pero el dueño, hermanos, que pudo haberlos ignorado, él no los ignora. Él les contesta sus inquietudes y le dice a uno de ellos, yo no sé si él era el líder del grupo, le dice, amigo, no soy injusto contigo. En la mañana aceptaste el trabajo y aceptaste el sueldo, y tú cumpliste la parte de tu trabajo y yo cumplí la parte del pago. No estoy siendo injusto contigo. Y a estos últimos trabajadores que nada más trabajaron 1 hora, yo les quise pagar el sueldo completo, o no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Es decir, si a ellos les quiero dar un bono de mi dinero para completarles el sueldo de un día, no lo puedo hacer si es mi dinero. Pero no estoy siendo injusto con ustedes. Les estoy cumpliendo lo que acordamos en la mañana. Hermanos, estos trabajadores se parecen a los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que llegan novatos, que llegan nuevos a un equipo y nadie los conoce, y el dueño del equipo les da la oportunidad y corre el riesgo y los contrata, y ellos están felices por la oportunidad. Pero el dueño está corriendo el riesgo de perder su inversión porque el jugador se puede lesionar incluso en un entrenamiento antes de su primer juego, o puede ser que no dé los resultados que se esperaban de él. Pero el jugador resulta que tiene una buena temporada y ahora, antes de que termine su contrato, está exigiendo un mejor contrato. Y esto pasa, hermanos, en cualquier trabajo. Cuando alguien consigue un trabajo, está feliz porque ganó ese trabajo entre 5, 10, 15, 20 candidatos más, pero en 6 meses va a estar buscando un aumento y va a estar diciendo que el dueño se aprovecha de él o que no valoran su capacidad. Esta es la naturaleza humana, hermanos. Este es nuestro concepto caído de justicia y de méritos. Por eso no es raro, hermanos, que muchas personas no quieran o no puedan entender la elección soberana de Dios. Cómo Dios puede dar gracia de salvación a personas que no lo merecen y también no darla a personas que tampoco la merecen. Eso es algo, hermanos, que nosotros no podemos entender, pero que en la mente perfecta de Dios es perfectamente entendible. Pero para nuestra mente humana, en estos momentos, hermanos, es difícil de entender y más bien es difícil de aceptar. Ahora, ¿cómo se aplica, hermanos, esta parábola a la doctrina de la elección? Bueno, podemos hacernos las siguientes preguntas de aplicación. Si le preguntamos a la gente, hermanos, que si creen en la soberanía de Dios, yo pienso que todo cristiano vamos a decir que sí creemos que Dios es soberano. Y si le preguntamos a la gente que si Dios soberanamente ordena la creación que Él hizo, es decir, que si Dios tiene control sobre las estrellas y las galaxias y todo el universo y los cometas y los cuerpos celestes y aún sobre cada célula de nuestro cuerpo y sobre cada molécula que está flotando en el aire, yo pienso, hermanos, que también la mayoría vamos a decir que sí. Y si hacemos una pregunta sobre la ley moral, una ley que no fue abolida, porque la ley que fue abolida fue la ley ceremonial. Ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que hacer rituales para ganar nuestra salvación. Tenemos el sacrificio perfecto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pero seguimos cumpliendo la ley moral, solo que ya no lo hacemos por obligación o para alcanzar salvación, lo hacemos por amor y por gratitud, para agradar a Dios y para que nuestra vida le glorifique en cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento. Así que si le preguntamos a la gente sobre la ley moral y si le decimos, bueno, ¿Dios tiene el derecho soberano de imponer obligaciones morales a sus hijos? Yo creo que también, hermanos. La mayoría vamos a decir que sí. Pienso que va a bajar el número porque muchos malentendemos la gracia de Dios y, como dice su palabra, la convertimos en libertinaje. Pero todavía creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en que sí, Dios tiene el derecho soberano de imponer obligaciones morales sobre sus hijos. Y hasta estos temas, hermanos,
hay aceptación casi general. Pero cuando llegamos al tema de la distribución de la gracia salvadora de Dios, hay mucha dificultad para reconocer la soberanía de Dios. Es decir, cuando preguntamos que si Dios es soberano para darle gracia de salvación a algunas personas y a otras no, la opinión se divide. Y no muchos están de acuerdo con esta verdad, pero bíblicamente así es. Que Dios, hermanos, llamó a Abraham del paganismo de Ur de los Caldeos y tuvo misericordia de él, pero no hizo lo mismo por Hammurabi o por algún otro sabio de la época que quizás nunca escuchó del único Dios verdadero. Y también, hermanos, cuando Pablo perseguía a la iglesia y era un fariseo y nuestro Señor Jesús se le aparece y lo salva, pero nuestro Señor Jesús no hizo lo mismo por Poncio Pilato o por Caifás. Hermanos, y cuando el apóstol Pablo presenta la doctrina de la elección en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 6, él dice: ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Es decir, hermanos, que hay gente que no llega a ser salva, pero no es porque la palabra de Dios haya fallado, no es porque la palabra de Dios no tenga poder para salvación. Y lo sigue explicando en el versículo 10 cuando dice: y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar el propósito de Dios, no está basado en las obras, sino en el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está explicando cómo Dios es soberano y cómo Dios es el que llama. Dios es el que hace la elección, nosotros no lo elegimos a Él. Él elige darnos gracia a nosotros para poder creer en Él. Y el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que esto va a sonar injusto para las personas. Y él se anticipa a esta reacción y sigue explicando en el versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Hermanos, es como si pudiéramos escuchar en la actualidad el reclamo de nuestra sociedad incluyente, que se dice incluyente y que se dice justa, diciendo: hay injusticia en Dios, Dios es injusto, ellos ni siquiera habían nacido, ellos no habían hecho nada bueno ni nada malo, y sin embargo Dios amó a uno y aborreció a otro. Dios es tan justo y tan intolerante. Hermanos, este mundo odia al Dios verdadero. Aman a un Dios falso que ellos han formado. Incluso los cristianos no entendemos la soberanía de Dios en la salvación y creemos que Dios necesita que lo adornemos un poco para que sea atractivo para la gente. Que mostremos un Dios que tolera un poquito el pecado. Que mostremos un Dios que no condena a nadie. Porque la gente no puede aceptar, hermanos, al Dios verdadero, al Dios que es intolerante e injusto para ellos, al Dios que por su soberanía decide amar a uno que no ha hecho nada bueno ni nada malo, y al mismo tiempo decide no amar a otro que tampoco había hecho nada malo ni nada bueno. Hermanos, el mundo no está buscando a Dios por amor. Está buscando señales para su beneficio terrenal o sabiduría para enorgullecerse de su conocimiento. Dice la Biblia en 1 Corintios 1, 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Es decir, hermanos, Jesús es piedra de tropiezo para los judíos porque ellos esperaban a un Mesías que los salvara de Roma y de sus impuestos y de su dominio terrenal. Ellos no quisieron un Salvador que murió crucificado como un perdedor y como un delincuente. Ellos querían a un Mesías que les diera su mejor vida ahora. Y para los gentiles,
Es locura, dice el versículo 23. Es decir, para los no judíos es una locura seguir a una persona que dijo que era el Hijo de Dios, pero que su propio pueblo lo mató. Y ellos se preguntan, ¿y ahora nosotros tenemos que seguirlo y sufrir por él? Ni siquiera somos judíos, ni su pueblo lo reconoció, menos nosotros. Nosotros somos romanos o griegos del poderoso imperio romano. Es una locura querer seguir a un hombre que mi imperio crucificó como un delincuente. ¡Qué locura! ¿Qué puedo ganar si lo sigo? Y dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, hermanos, amén. Somos llamados por pura misericordia y reconocemos al verdadero Dios, hermanos, por pura misericordia. Este, hermanos, es el único y verdadero Dios. Este es el Dios al que servimos. Este es el evangelio verdadero. Este es el verdadero mensaje. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo al que servimos, que es tropezadero y es locura para el mundo. El Dios al que el mundo odia y rechaza, y por eso también nos rechazan a nosotros. Este es el Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios, y que a pesar de su grandeza, para mostrar su misericordia, nos eligió para escuchar su mensaje y para responder a ese mensaje. Y no por nada, hermanos, que nosotros hayamos hecho, sino porque Él es soberano y así quiso que fuera. Y ya para terminar, hermanos, a manera de evaluación, podemos hacernos unas preguntas. ¿Hay algo equivocado? ¿Hay algo que esté mal, hermanos, con la gracia de Dios? No. Claro que no, hermanos. ¿Hay algo malo en la misericordia de Dios? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Hermanos, porque Dios es misericordioso y es justo. A los que Dios elige y salva soberanamente, ellos reciben su gracia y su misericordia, y a los que no les da su gracia de salvación, ellos reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Entonces, hermanos, ¿realmente creemos que Dios es soberano en su gracia, o está mal? ¿O todavía seguimos creyendo que está mal que Dios decida a quién salva, que hay algo malo en eso o que hay algo injusto en eso? Bueno, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que de ninguna manera hay injusticia en Dios. Y luego sigue explicando en el versículo 15, porque Dios dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Hermanos, Dios soberanamente tiene todo el derecho de ser misericordioso con uno, sin tener que serlo con el otro. Y esto es muy difícil de entender y de aceptar. Y hasta podemos caer en acusar a Dios de ser injusto o intolerante. Pero, hermanos, nadie en la parábola recibió injusticia, nada más el dueño. Fue acusado injustamente por los trabajadores de ser injusto. Y el reino de Dios es así, hermanos. Y nosotros necesitamos entender que Dios es el dueño y que Él tiene autoridad soberana de ser misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso. Pero también, hermanos, tenemos que hacer un balance. Saber que Dios ha predestinado y ha decidido quién va a ser salvo, pero también saber que Él nos ha ordenado predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos entender cómo tenemos que predicarle a todos si Él ya decidió quién, pero eso solo lo puede entender Dios, pero nosotros tenemos que obedecer el llamado que Él nos ha dado. Dice su palabra en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero leerles, hermanos, un pasaje bíblico, y con esto terminamos, pidiendo a Dios que nos bendiga a través de su palabra y que pueda dar fruto en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 26. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera.
Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás: ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó: ¿por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan clara. Y gracias, Señor, porque creemos que tú nos has permitido alcanzar tu misericordia y tu gracia. Padre, pero hoy quiero pedirte que si alguien está escuchando este mensaje, Señor, y no te ha conocido como su Salvador, te pido que tú le permitas alcanzar misericordia, que tú, Padre, abras sus sentidos para entender tu verdad, para recibir a tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador y como único camino a ti, Padre. Te pido, Señor, que quienes ya tienen la bendición completa de conocerte como Señor y Salvador, podamos ser, Padre, fieles predicadores de tu Evangelio. Que no cambiemos el mensaje para que sea aceptable a la gente, porque no depende de nosotros, Señor. Y no tenemos derecho de cambiar tu mensaje ni su significado. Depende de quienes tú has elegido, Señor, y depende de que nosotros obedezcamos predicar tu evangelio fielmente, Señor, a toda criatura. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Te pido que seas con cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que no regrese vacío, Señor, que esta semilla que se sembró el día de hoy pueda dar fruto, porque el fruto, Señor, solo proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.